foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very... Estamos en el Faradio y abriendo la ventana, como siempre, de la energía del cambio, que es la sección que hacemos siempre de la mano de Solabria, que es la cooperativa comercializadora de energías renovables que tenemos en Cantabria. Pero hoy también, como hacemos algunas veces, nos salimos un poco de nuestro ámbito geográfico cántabro para recibir, en este caso, a una persona que es poeta, que es profesor universitario y también es activista por el clima, como Jorge Riekman. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, me alegro de estar con vosotros, con vosotras. Pues nosotros encantados de tenerte con nosotros aquí en el Faradio para hablar. Bueno, esta es una sección que casi siempre versa sobre lo climático y muchas veces tenemos que hablar sobre el activismo climático, pero también, en este caso, los costes que puede tener el activista climático, que es tu caso, ¿no, Jorge? Sí, bueno, me gustaría quizá matizar que no solo debemos ser activistas climáticos, sino un poco más en general, darnos cuenta de que la crisis ecológico-social tiene bastantes dimensiones y el clima es una de ellas. Ojalá tuviéramos que ocuparnos solo del clima. La cosa sería bastante más sencilla. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, sirve para ordenar ideas, ¿no? Ese marco del Instituto de Resiliencia de Estocolmo hace ya años, ¿no? Con 9 límites planetarios, ¿no? Contra los cuales están chocando nuestras sociedades, y el clima es uno de ellos, ¿no? Uno de 9. En fin, que ojalá el clima fuera la única de nuestras preocupaciones, siendo la enorme preocupación que es, ¿no? Y lo que me preguntabas, Pablo, en efecto, bueno, en fin, yo he participado en muchas clases de protesta, pues desde que era pequeñito, tendría que decir, y me considero pues una persona que se ha construido en buena medida pues dentro de los movimientos ecologistas. En mi caso, pues sobre todo en Ecologistas en Acción o en alguno de los grupos, AEDENAT, por ejemplo, entre otro par de ellos, que precedieron a la constitución de Ecologistas en Acción. Pero el caso es que tuvimos esa, como esa ventana de oportunidad también que se abrió con la participación de mucha gente muy joven, niños y niñas en algunos casos, ¿no? Justo a finales del decenio anterior, ¿no? Con ese pico de protestas en 2019. Y ahí, bueno, pues participé en algunas de esas protestas. En una de ellas, en Madrid, fui detenido, ¿no? En octubre del 19, un día de octubre del 19, cortamos el tráfico en el paso elevado que hay en Madrid, bueno, muy cerca de Nuevos Ministerios. Y dentro, bueno, en una de las acciones, ¿no? que impulsaba, pues, por un lado, la coalición de organizaciones a escala europea que se llamaba 2020 Rebelión por el Clima, y luego también Rebelión o Extinción acá. Y fue pues una buena acción que salió bien. Aguantamos un rato allá en lo alto del puente, pues bastantes decenas de personas, aproximadamente 300. Y nos tocó a 3 de esas personas pues ser detenidas sin que hubiera una razón así especial para ello, un poco al buen tuntún, yo creo. Marina, que es una compañera que está en Barcelona, Paco, también acá en Madrid, y yo mismo. Y ahora tendremos dentro de poco, el 17 de marzo, pues el juicio, después de que en la fase de instrucción Fiscalía decidiera seguir adelante con la acusación, que es una acusación de resistencia a la autoridad, una acusación en falso, pues de estas, bueno, de tantas como hemos visto, ¿no? en años recientes, en que la policía pues se inventa resistencias o agresiones que no fueron tales, también en este caso. Y luego pues hay una segunda... un segundo juicio pendiente por otra protesta que fue ya después, en 2022, quizá más visible que la primera, porque fue cuando varias decenas de personas en una acción también de desobediencia civil no violenta,
pues nos plantamos frente al Congreso de los Diputados, arrojamos un líquido de color rojizo que semejaba sangre y que para abreviar se puede llamar zumo de remolacha, como la obra de teatro que a partir de ahí pues un colectivo teatral ha organizado y que está llevando el científico Fernando Valladares, que también participó en aquella protesta, pues está llevándola a muchas ciudades, un líquido biodegradable y fácilmente limpiable, pero que ha dado lugar también a una acusación, en ese caso de daños al patrimonio. Los dos juicios son juicios penales y en este segundo fuimos detenidas 15 personas, ¿no? Y en ese caso, pues, Fiscalía también ha decidido seguir adelante con el juicio, ya pasó la fase de instrucción, pero tardará un tiempo aún en realizarse el juicio oral, ya veremos. Con lo cual, estamos hablando de dos acciones concretas que al final, si fueses condenado por las dos, podrías incluso tener que entrar en la cárcel por manifestarte a favor de que tenemos que cuidar quizá el bien más preciado que tenemos, que es nuestro entorno natural, ¿no? Sí, lo que está en juego realmente con el calentamiento global, caos climático, pues es la habitabilidad de la Tierra, ¿eh? Para seres como nosotros, no la vida como tal. A veces se exagera un poco con eso. No es la vida en la Tierra, pues va a seguir adelante, pero en cambio no está claro que Homo sapiens podamos seguir adelante si las cosas van muy mal ahí, y de momento están yendo mal, claro. Ese sería, ¿no? Se supone que nuestros ordenamientos jurídicos pues protegen bienes comunes, derechos fundamentales, ¿no? Apenas puede uno pensar en un bien común más importante que esa tierra habitable, ¿no? Para los seres humanos y los demás seres vivos parecidos a nosotros, y sin embargo, de manera paradójica, pues en todo el mundo están persiguiéndose, y en distintos países europeos cada vez más, las protestas cívicas en general y las protestas climáticas en particular. En las dos detenciones que has sufrido, Jorge, ¿cómo fue el trato policial hacia ti o hacia en general al colectivo que se estaba manifestando? Yo creo que en ambos casos, quienes fuimos detenidos, yo no tengo ninguna queja en ese sentido, ¿no? Pero de hecho hubo, si pienso en la primera de estas protestas, la que se va a juzgar el día 17 de marzo, ahora dentro de poquitas semanas, en realidad hubo personas que sí que sufrieron daños al ser retiradas de la protesta, aunque no fueron detenidas, ¿no? Pero que, digamos, la policía en esos casos, pues al final pierde rápidamente la paciencia. Yo creo que es un poco lo que pasó allí. Entonces pues ya empiezan a mover a la gente sin demasiados miramientos, bueno, con estas técnicas pues que ellos conocen para hacer un poco de daño o más daño en caso de que la gente no se levante, por ejemplo, inmediatamente. Nosotros estábamos sentados todos y todas, pues sentados allí cortando el paso, en ese paso elevado, ¿no? Entonces, bueno, pues el desalojo, digamos, me consta que sí que hubo algunas lesiones entre la gente que fue desalojada, pero quienes fuimos detenidos y llevados a comisaría, no. Yo creo que eso transcurrió luego ya todo, en fin, de acuerdo a lo que se supone que es un Estado de Derecho. Bueno, el caso es que tenemos muy incorporado, o sea, o por lo menos en los políticos vemos muy incorporado el tema de la sostenibilidad. Bueno, el actual gobierno incluso aprobó una ley de cambio climático, es decir, como queriendo lanzar el mensaje de que esto se lo tomaba en serio. Pero sin embargo, parece que ese discurso hay veces en que no da el salto al mundo de los hechos, ¿no? Realmente yo tengo que ser consecuente con mi acción política, y si alguien está protestando para que nos demos más prisa en luchar contra el cambio climático, quizá no debería de ser el activismo al que tengo que reprimir, ¿no? Pues en un mundo ideal así debería ser. En la práctica, bueno, ahí topamos con problemas que son muy de fondo, ¿no? Hay una tensión que no se puede eliminar y que va empeorando, va agravándose, entre capitalismo y democracia.
Ese es un problema muy de fondo, pero si no lo tenemos presente, pues no vamos a entender casi nada, ¿no? Y hay un problema igual de serio y de fondo entre capitalismo y sustentabilidad. Ujú. En 4 palabras, pues digamos, lo que vemos como manifestación más importante de la crisis ecológico-social, pensemos en lo de los 9 límites planetarios que decía antes, ¿no? Es la extralimitación ecológica de las sociedades industriales con respecto a esos límites biofísicos del planeta Tierra, y la fuerza que está impulsando eso, pues es la dinámica autoexpansiva del capitalismo. Es el capitalismo funcionando como lo hace el que nos lleva a chocar contra los límites, ¿no? Entonces, claro, eso pues impone límites muy estrechos a lo que nuestras sociedades se permiten ver y se permiten hacer, y lleva a una disonancia enorme entre los planteamientos que una parte de la sociedad y algunos gobiernos pueden hacer, ¿no? Nosotros, pues sí, tenemos un gobierno que declaró la emergencia climática y que tiene pues un ministerio de transición ecológica y reto demográfico también. Bueno, de transición ecológica, pero si más allá de las palabras y de los gestos institucionales, pues vemos cómo se van desarrollando las cosas, ni estamos realizando una transición ecológica, ni estamos respondiendo adecuadamente ni de lejos a la emergencia climática, ¿no? Por eso necesitaríamos muchísima más presión social, ¿no?, que la que vamos pudiendo desarrollar. El caso es que, bueno, esto lo vemos, te cojo un poco el guante de lo que me dijiste al principio, ese matiz de que no solamente tendría que ser por el clima, sino que el activismo debería ser para más cosas. Y de hecho vimos otro ejemplo un poco de esto, ¿no? Cuando pasó la Vuelta a España, la Vuelta Ciclista a España el año pasado, y de repente empezó a haber protestas en Navarra, en Bilbao, en Cantabria, en Galicia, y luego ya fue el último día en Madrid donde la última etapa ni siquiera pudo concluir, y tuvimos a un gobierno elogiando a los activistas que salían a la calle para protestar porque lo de Gaza no puede ser, pero luego resulta que varios de ellos han ido recibiendo multas en sus domicilios por hacer algo que el propio gobierno aplaude, pero la Policía Nacional, Ministerio del Interior, luego te extiende una multa. ¿Cómo se come eso? Sí, sí. Así es, la contradictoriedad de nuestra vida política y social, ¿no? Antes mencioné, ¿no?, pues con esa tensión de fondo entre capitalismo y democracia que se va resolviendo ahora pues en contra de la democracia, ¿no? Hay un proceso muy preocupante, ¿no?, de desdemocratización en muchos lugares. Vamos retrocediendo. Poniendo otra vez ejemplos así, pues de ahora, pues hay activistas climáticos en Gran Bretaña, por ejemplo, que están chupándose meses y en algún caso incluso más de un año de prisión. Hay activistas pro Palestina, críticos del genocidio en Gaza, en Alemania, que están recibiendo sanciones durísimas. Estos días hemos visto pues ese proyecto de ley en Italia, la Italia de Meloni, que plantea detenciones preventivas, ¿no? Plantea que hasta 12 horas antes de una protesta, la policía, si tiene sospechas de que alguien puede causar alguna perturbación del orden público, lo puede detener previamente, antes de que haya sucedido nada, y tenerlo hasta 12 horas en comisaría, detenido, en fin. Todo eso pues son síntomas de una erosión muy grande, ¿no?, de la democracia, uno de cuyos elementos, claro, pues es la protesta, de sus elementos esenciales, pues es la protesta cívica no violenta, ¿no? Bueno, pareciera incluso que se tiene que tratar a movimientos activistas por el clima como si fueran organizaciones terroristas, ¿no? Propiamente dichas, por lo que se ve con este comportamiento. Me gustaría preguntarte, Jorge, por algo, antes has citado también movimientos, asociaciones por el clima que han ido surgiendo, como
los Viernes por el Futuro, los Fridays for Future, Extinction Rebellion, pero incluso ha surgido un movimiento que se llama rebelión científica, como que las personas que usan una bata en su trabajo para tratar de discernir por dónde vamos o por dónde deberíamos de ir, también se tienen que revelar. A mí, claro, esto siempre me lleva a Galileo Galilei, ¿no? Cuando al final lo que quieres es que si alguien te dice, te desmonta un poco tu discurso, lo tienes que mandar a la hoguera directamente, ¿no? Sí, de hecho, Rebelión Científica, que nació a partir de Rebelión contra la Extinción, de Extinction Rebellion, ¿no? Fue la red que organizó la segunda de las protestas que dio lugar a detenciones, el segundo juicio al que me refería antes, el de la acción en el Congreso de los Diputados en 2022. Eso fue Rebelión Científica, que estaba justo en ese final del 21, comienzos del 22, lanzando sus llamamientos, quien organizó aquella protesta, y bueno, tenía todo el sentido hacerlo, ¿no? Sin embargo, yo diría que ni nuestra sociedad como tal, nuestra sociedad en general, ¿no? Las grandes mayorías sociales, ni tampoco el colectivo de investigadores e investigadoras en su conjunto, estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Teniendo en cuenta la gravedad de la situación real en que nos encontramos, ¿no? En el caso de la gente que ha hecho de la ciencia su profesión, pues yo creo que pesa demasiado, ¿no? Una idea equivocada sobre cómo, digamos, los esfuerzos necesarios, claro, imprescindibles por mantener la objetividad científica, tendrían que ir de la mano con un tomar distancias con respecto a los movimientos sociales organizados. Yo creo que ahí hay una mala percepción de lo que tiene que ser la objetividad científica y de lo que supone la ciencia y la tecnología en una sociedad democrática. Jorge, ¿a ti cómo se te despertó el activismo? ¿Cuándo fue el momento en que hiciste un clic y viste que era necesario pues participar activamente de protestas que, bueno, pues que pongan, que subrayen que vamos por un camino completamente equivocado? Pues muy, muy joven, o sea, de hecho, de adolescente yo ya tenía pues cierta conciencia ecológica, producto de lecturas, de cosas, algún encuentro que va uno teniendo aquí y allá. Me afilié a mi primer grupo ecologista, si no recuerdo mal, con 18 años, que en aquel entonces fue la Federación de Amigos de la Tierra, ¿no? En ese final de los años 70, y luego, sobre todo, lo decisivo en mi caso fue cuando ya estaba en la universidad, después la campaña para la salida de la OTAN, el referéndum de la OTAN, o sea, esa campaña en el año 85, digamos. A partir de ahí, pues ya bueno, vi algo que tendría que ser una obviedad, aunque está lejos de serlo, ¿no? Y es que no hay posible sociedad democrática sin que echemos mucho tiempo en la actividad desde abajo, ¿no? que pueda contrarrestar algo esa tensión del capitalismo contra la democracia y el capitalismo contra la sustentabilidad de la que hablaba antes, ¿no? Yo eso, pues, en fin, ya lo vi con toda claridad en ese momento, a mediados de los años 80, con la campaña para la salida de la OTAN, a la que yo llegaba después de haber encontrado en los años 83-84 a un colectivo muy, muy valioso, que desde entonces, digamos, pues fue para mí como mi casa intelectual, y luego, de hecho, pues mi casa en actividad práctica también durante bastante tiempo, la revista Mientras Tanto, que había fundado Manuel Sacristán, ¿no? Un gran pensador y político en nuestro país, a quien se puede considerar pues como el fundador de lo que luego hemos llamado ecosocialismo acá en
acá en España. Sacristán nació en 1925, justo hemos celebrado su centenario el año pasado con una cantidad grande de actividades y la recuperación de muchos textos. Y bueno, pues a partir de ese momento, ¿no? Los años 83, 84 y sobre todo la movilización social del 85 para un referéndum que al final se perdió por desgracia. Yo creo que ahora no sé, en estos últimos 3 años, a partir del 22 en adelante, pues nos podemos haber dado cuenta o al menos alguna gente se habrá dado cuenta del error tan grande que fue fortalecer la OTAN en ese momento y sobre todo un poco después no aprovechar lo que se podría llamar el momento Gorbachov, ¿no? Ya en los últimos años 80, 90, 91, cuando hubiera tenido que disolverse la OTAN, igual que se disolvió el Pacto de Varsovia, y haber podido evitar la deriva terrible de Rusia después, ¿no? Ya a partir de los años finales de los 90 y en adelante. Con toda esta experiencia, Jorge, ¿tú cómo explicarías o cómo ves el estado del activismo hoy en día respecto a hace 20, 30, 40 años? Bueno, es difícil ahí dar una respuesta general, ¿no? Porque hay muchas actividades, muchas organizaciones, muchas redes. Hay una diversificación en ese sentido mayor que la que podía haber en los años 80 o 90. Pero de manera general, el problema que afrontamos es cómo los vínculos sociales han ido disolviéndose y degradándose en estos varios decenios de versión neoliberal del capitalismo que tenemos detrás, ¿no? Con el progreso pues, de un tipo de los avances de un tipo de individualismo anómico que hace muy difícil lo que al final pues es los objetivos así comunes de los movimientos sociales emancipatorios, ¿no? Es el luchar por el bien común y por los bienes comunes, ¿no? Entonces, eso se nos ha dificultado mucho a medida que han ido haciéndose más frágiles, dejando de ser obvias algunas cosas que tendrían que serlo, ¿no? Por ejemplo, pues una de los asuntos más fundamentales es eso a lo que se refería Oscar Wilde cuando con una de sus frases célebres, así que son muchas, decía el socialismo cuesta demasiadas tardes libres. Nosotros tendríamos que entenderlo en el sentido de la democracia cuesta muchas tardes libres y si no estamos dispuestos o no podemos echar esas tardes libres, aportar esas tardes libres a un esfuerzo común, lo tenemos muy difícil, ¿no? Y ahí está también, ¿no? Como una de las marcas, ¿no? De ese desarrollo capitalista más reciente, pues cómo cada vez más gente, incluso aunque tenga deseo de aportar sus tardes libres, se ve imposibilitada de hacerlo a medida que la precarización general, ¿no? De la existencia, no solo precarización laboral, sino la precarización de la existencia avanza incluso en los países centrales del sistema. Pues Jorge Riegman, activista, poeta, profesor universitario también, ha sido para nosotros un auténtico placer tener estos minutos de conversación que hemos podido tener y muchas gracias por atender la llamada del Faradillo. No, gracias también y bueno, que podáis seguir con vuestra tarea del Faradio mucho tiempo. Pues muchas gracias y un abrazo. Un abrazo.